Hola, aquí habla David desde Shid, Serbia, y les cuento de nuestro fin de semana de muchos eventos. El viernes pasado, día 22 de noviembre, hubo una evicción en toda la ciudad. Todos los squads de Shid, unos 150 personas sin documentos, todos estaban llevados por la policía. Una acción muy grande. Unos, 60, 70 policiales que ayudando a la alcaldía, en realidad, que fue el responsable por esta acción, lo han llevado a todos y han destruido todo. El gran squad en la fábrica de Grafosrem, que llevaba unos 110 personas, todo evictado. Vinieron los policiales a sacar a los chicos. Luego vino el alcalde mismo, fingiéndose como el dueño del lugar y tirando todos los voluntarios del área. Luego vinieron los obradores de la ciudad a sacar todo, a destruir todo, a tomar todas las tiendas, todas las cubiertas, todas las cosas de los chicos, la propiedad, en realidad, móviles, dinero, todo han llevado a un lugar que no sabemos dónde y pensamos que, lo han destruido. El lunes nos vamos a dar cuenta cómo está. Y mucho de eso fueron donaciones y hay que reclamarlo. Ojalá que lo logramos. El clima es bien hostil, que claro, la ciudad está todavía llena de policiales, están buscando a los chicos, lo han llevado a campos en toda Serbia, Kikinda, por la frontera con Rumania, Pirot con la frontera de Bulgaria. Esos chavalos, los chicos que, son los más fuertes que conozco, no les importa que ya están volviendo. Les importa mucho que sus cosas están llevadas y tal vez destruidas, pero no pierden su humor bien, que es adorable en realidad. Están volviendo. Aquí estamos sin muchas cosas, necesitamos de todo. Podíamos recuperar algunas cosas mientras la acción de la policía y después acciones de la noche, yendo a los squads, pero hay gente que está filmando nosotros, está grabando nosotros. El alcalde mismo está siguiendo la furgoneta, grabándonos todo el tiempo, que es un poco loco en realidad. Lo único que podemos hacer ahora es ayudar a los chicos tranquilito. Cada vez que vamos del van estamos parados de la policía, así que hacemos acciones de manera James Bond Secret, y estamos esperando donaciones. La semana que viene vendrán algunas, viene un montón desde España, desde Alemania, que es bien, pero tenemos que seguir aquí
Am, Como les digo, los chicos están volviendo. Hay que buscar nuevos squads y hay que distribuir nuevas tiendas y nueva ropa y todo esto. El clima se está cambiando, es bien frío ahora. Y hoy, por ejemplo, hubo unos 6 chicos que recién llegaban a Shit. Y bueno, acompañándoles hasta la policía porque ellos querían ir al campo. La policía en realidad dijo que no es su problema, que los chicos tienen que buscarse lo mismo. Todo el contrario que lo estaban haciendo por este fin de semana, que es un juego muy raro y sucio en realidad. Los campos aquí en la frontera están fuera de sus capacidades y parece que hay que el gobierno de Serbia está abriendo otros campos, pero es cierto, todos quieren estar aquí en la frontera. Y de las noticias que como en Grecia llevaban 20.000 personas desde las islas, puedes estar seguro que estos están llegando por aquí también. Parece que habrá mucho trabajo. Y esperamos unos días hasta que ahora como empezamos de cero, pero vamos sí o sí. Y seguro que en algunas semanas se mejora el clima, pero sabemos que estas acciones están pasando por toda Serbia y también todas las otras organizaciones están opresados, se puede decir. MSF está tranquilo ahora y los otros también. Hay que seguir fuerte y eso vamos a hacer. Y por supuesto quedamos en contacto y seguimos la lucha. Saludos desde Shit. Chao. Buenas, aquí Saskia desde Velika Kladuša. Para empezar a resumir la semana, decir que seguimos teniendo bastantes problemas con las white cards. Cada vez nos es más difícil conseguirlas, así que es mucho más complicado tener una estabilidad en cuanto a la gente que nos ayuda aquí y a la gente que pueda venir aquí a ayudarnos, ya que no podemos asegurarles que se puedan quedar en Bosnia. La policía en las fronteras cada vez es más dura con nosotros y nos impide trabajar. Por ejemplo, esta semana acabamos de tener unas donaciones de Madrid y ha sido muy complicado dejar que les pasen. Han chequeado todo, no sabíamos si les iban a dejar, si nos iban a quitar todo o qué iban a hacer. Al final no nos dejamos de estar tensos por esa parte. Aparte nos están controlando en las distribuciones, no solamente la policía, sino los vecinos de Velika Kladuša. Hay gente a la que tampoco le gusta lo que hacemos, entonces esta semana, por ejemplo, hay un vecino que nos estuvo siguiendo. Podemos agradecer por lo menos que el tiempo está siendo clemente y no está lloviendo, por lo que podemos seguir yendo al campo de fútbol con los chicos, pasar un buen momento para socializar, jugar con ellos, hablar simplemente para ver qué tal están. Y la verdad es que tenemos que aprovecharlo porque el mal tiempo está viniendo, aunque haga mucho frío, por lo menos no hay nieve ni lluvia y no tenemos ningún sitio cerrado donde poder encontrarnos con ellos. La mayoría de cafeterías no acepta a la gente que está en movimiento, así que no las dejan pasar y si lo hacen de muy mala manera. Hoy, por ejemplo, uno de nuestros voluntarios se ha ido a dar una vuelta por la mañana y se ha ido a tomar un café y en el primer bar no le han dejado, le han dicho que no, que se vaya. Y en el segundo le han dicho que sí, pero que va por bastante dinero, como por 5 euros, que aquí es una barbaridad. Y no entendía muy bien por qué estaba pasando esto, pero luego se ha dado cuenta de que lo estaban confundiendo con uno de ellos.
Hay gente a la que sí que vemos en los squats, que son lugares abandonados en los que al menos tienen un techo o alguna pared donde poder estar un poco más refugiados, pero siempre tenemos que estar atentos y con bastante cuidado para que no vengan a echarnos, que por lo que quieras o no, te hace estar tenso y no estar todo el tiempo que igual querrías estar ahí. La situación en general aquí es de estancamiento. La gente se está yendo al game ahora que el tiempo lo permite, pero cada vez hay menos. Por lo que la gente está volviéndose a Serbia, Sarajevo o a lugares donde puedan estar. Por lo que nos han contado aquí en el campo de Miral, que está en Velika Kladuša, está lleno y no permiten más gente. Así que las condiciones climáticas tampoco dejan de dormir en la calle y la gente está buscando un lugar donde poder pasar el invierno para volver a intentarlo más adelante. Para acabar con las historias negativas, resaltar que desgraciadamente ha habido un caso esta semana en la que un chico ha sido disparado por la policía croata y está gravemente herido en el hospital. No sabemos nada más de él porque no nos dice nada a nadie, pero esperemos que esté recuperándose. Por el lado bueno, hay que resaltarlo, agradecer las donaciones que hemos recibido esta semana desde Madrid. La verdad es que nos hacía bastante falta, aunque sigue haciendo falta bastantes ropa de interior y mantas, aunque las mantas no las traen de Médicos Sin Fronteras, así que también hay que agradecérselo un montón. Aparte, agradecer a Médicos Sin Fronteras el soporte psicológico que están ofreciendo a la gente de aquí con traductores, así que pueden hablar y les va a venir súper bien. Hemos tenido algunos problemas en el tejado de nuestro almacén de ropa, pero hoy lo han arreglado, así que las lluvias no van a fastidiar nuestras donaciones y se las podremos dar a la gente. Así que nada, muchas gracias a todos y esperemos que a pesar del frío, la verdad es que ojalá las cosas vayan mejorando y así poder dar un trato justo a la gente que está aquí. Un saludo. Hola, buenas a todas, Calimeras desde Patras, Grecia. Lo primero de todo, queríamos mandar un saludo a Canel, la compi de Velika Kladuša, que se fue la semana pasada después de 3 meses. La verdad que es una suerte poder contar con voluntarias de medio y largo plazo, un lujo que a veces es difícil conseguir, pero que la verdad nos permite a la Kitchen tener más estabilidad y cierto margen de maniobra, sobre todo en cuanto a la compilación de información, relaciones con nuestros partners y también asimilación de las conclusiones y contradicciones que nos encontramos todos los días. Así que bueno, si nos estáis escuchando y pensáis uniros a la familia de la Non-In Kitchen, yo que vosotras lo consideraría como una opción. Y bueno, si no podéis más que unas semanas, pues seréis igual de bienvenidas, que aquí todas sumamos hasta una servidora que habla. Siguiendo el hilo de la semana pasada, se habló de la sarna y simplemente hacer el apunte de que seguimos conviviendo con ella, poniendo nuestros medios al servicio de los chicos en las fábricas, pero la verdad es que no contamos con la necesaria infraestructura como para tratar esto como debiera ser tratado. Nosotras podemos tratar algunos casos a la semana, pero no llegamos a cubrir la totalidad. Por ello, estamos hablando con nuestro local partner, Kinesis, para que el ayuntamiento ejecute un plan contra la epidemia, como ya hicieran el año pasado. De todos modos, como podemos reparar en estos informes semanales, el alcance de la sarna va mucho más allá de una localización y un tiempo concreto. A lo largo de la ruta migratoria y sobre todo por las condiciones en las que son obligadas a vivir las personas desplazadas, estas condiciones que ya sabemos por otras explicaciones y por otras informaciones cómo son, seguirán provocando más y más sarna y con ella los picores que son tremendos, las infecciones que provocan a los chicos, etcétera. En definitiva, se seguirá perjudicando la salud de aquellas personas privadas de libertad de movimiento y residencia. A estas personas nosotras les ponemos cara, voz e historias todos los días, lo que nos da la fuerza para seguir alzando la voz y reclamar los derechos sanitarios, en este caso, de estas personas.
Por otro lado, mi compañera os habló del caso de un chico con un esguince en el tobillo, de quien seguimos sin tener noticias, así como de un niño de 13 años. Este lunes supuestamente íbamos a ir a hablar con Praxis, una ONG griega, para que le explicaran un poco el proceso legal para conseguir la reunificación familiar, pues él quiere ir a Inglaterra a reunirse con su hermano. Y bueno, cuando llegamos a la fábrica para recogerle y llevarle, nos dijeron los otros chicos que se lo habían llevado a Atenas. Y mientras grabo todo esto todavía no ha vuelto. Esta política de desgaste, de llevarse a la gente contra su voluntad, de verdad complica tremendamente sus propios procesos vitales, además de la tensión constante y diaria, porque la poli hace redadas prácticamente a diario, aquí en Patras. De hecho, esta semana nos ha tocado estar presentes en un par de estas redadas. Resulta que un día nos quedamos un poco más de las 3 horas, ya que de 1 a 3 se supone que la policía respeta este horario para que los chicos coman. Esto es un acuerdo que se hace entre la policía y el ayuntamiento, pues hay que recordar que esta política obedece a órdenes de nivel nacional. Y bueno, a las 3 y 6 minutos vino un poli corriendo con la porra en la mano. Se detuvo ipso facto cuando nos vio a las voluntarias y se fue. Estuvimos hablando un poco con él y nos dijo que, bueno, señalando el reloj, que eran las 3 y 7 y que tenía su derecho. Otro día vinieron mientras comían y tuvieron que salir corriendo. Luego volvieron al poco y se les cortó la comida, ya no querían seguir comiendo a pesar de que la tenían preparada. La verdad es que es bastante frustrante y da mucha rabia encarnar en nuestros propios cuerpos esa diferenciación impuesta entre personas, porque nosotras no tuvimos que salir corriendo. Da rabia ver cómo los chicos han naturalizado la represión, pero qué otra cosa se puede hacer para seguir adelante, ¿no? Para terminar, quiero hacerlo con una buena noticia. El fin de pasado vino una compi de la Nona in Kitchen, que ahora está de voluntaria con otra asociación en Atenas. Nos trajo bastantes donaciones de la ONG Médicos del Mundo, ahí en Atenas, con un chico que están considerando volver a estar presentes en Patras. Gracias a este contacto también hemos estado en contacto, valga la redundancia, con SOS refugiados, y gracias a esto había un chico en el hospital con las piernas rotas porque intentó subirse en un camión en el puerto y se cayó y le pasó por encima. Le iban a echar del hospital, estábamos buscando una alternativa habitacional para él y bueno, gracias a esos refugiados le van a proveer un apartamento en Atenas donde estará con otros chicos que le ayudarán con traductor para ir al hospital, etcétera, etcétera. Y la verdad que esta relación, la red entre las pequeñas asociaciones muchas veces son las que marcan las diferencias. Así que nada, seguimos desde Patras, os seguiremos informando la próxima semana y aquí seguimos estando presentes, informando, contando lo que pasa, que es importante. Muchas gracias a todas por escuchar y hasta pronto.